Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Seven Experts. El 16 de junio de 2021, la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación presentado por España y se dio el pistoletazo de salida a lo que en definitiva podemos llamar una inyección económica de miles de millones de euros al tejido empresarial español, lo que conocemos por los fondos Next Generation. A un mes de cerrar el primer año de esta aprobación, hemos creído oportuno hacer un ejercicio de reflexión, revisar lo que ha pasado durante este año y dar una visión de lo que vendrá en el futuro. Y por ello contamos en este webinar con dos expertos que nos podrán ayudar a hacer esa reflexión. Emilio Iglesias, José García, muchas gracias por estar aquí y compartir vuestro expertise con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Antes de empezar, a mí me gusta que en los webinars se haga un pequeño resumen de cuál es la experiencia de las personas que están hablando. Emilio es ingeniero de telecomunicaciones, tiene máster en economía de las telecomunicaciones y es MBA en comercio internacional. Actualmente es jefe de área en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. Y su carrera profesional se ha centrado en la promoción de la innovación en España. Una experiencia de más de 25 años en el sector. Así que, bueno, Emilio, muchas gracias por estar aquí y un placer contar contigo. Encantado. José García es director técnico en Seven Experts. Es ingeniero informático y máster en Dirección y Administración de Empresas. Lleva más de 12 años asesorando, ¿no?, en consultoría y asesora a empresas para la obtención de financiación en diferentes ámbitos y especialmente a través de los mecanismos públicos. Su punto diferencial es la concepción estratégica de cómo conseguir maximizar la financiación, sobre todo en el ámbito público. José, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, bien. Encantado de compartir el espacio con CDTI. Muy bien, genial. Así que nada, con esto ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver lo que ha pasado este año, ¿vale? Vamos a hacer esa retrospectiva y la mejor manera de hacerlo es viendo qué ha ido pasando, cómo se han ido publicando y en este caso vamos a empezar por la publicación de los PERTE, ¿no? Entonces, José, ¿qué ha ido pasando? ¿Cuál es la visión de Seven Experts, ¿no? ¿Cuál es tu visión en este aspecto? Okay. Vale, bien, pues bueno, como bien introducías, ¿no?, casi a punto de cumplir este primer aniversario, ¿no?, desde la publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no?, que ya como todos conocemos es bueno, el documento, ¿no?, donde se plasmaban todas las políticas y palancas sobre cómo se iban a destinar y hacer uso de los fondos procedentes de Europa, sobre todo para impulsar, ¿no?, a España en este caso a la salida de la economía, ¿no?, y la recuperación de la economía tras la pandemia de COVID-19, ¿vale? Pues bueno, hemos querido hacer un parón, ¿no?, que yo creo que siempre es bueno, y hacer una retrospectiva de lo que ha pasado. Pues bueno, nos queremos focalizar principalmente en todos los PERTES, ¿no?, y proyectos tractores que se han ido lanzando y, como no, también pues en todas las convocatorias de financiación pública que ya existían, ¿no? Entonces, si nos centramos primero en la cronología, ¿no?, de estos PERTES o proyectos tractores, el que inauguró un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, fue justo el 13 de julio, el PERTE del vehículo eléctrico, ¿vale? Bueno, fue el primero el que inauguró la publicación de los proyectos tractores, y luego sí que a finales de año se empezaron, bueno, vimos otras dos nuevas publicaciones, ¿no?, el tema del PERTE de salud de vanguardia, y luego a finales ya de año acompañado también por el PERTE de energías renovables, ¿vale? Estos tres primeros, ¿no?, sobre todo el de vehículo eléctrico y el de energías, bueno, cumplen y están alineados con los pilares fundamentales, ¿no?, del plan de recuperación, la transición en la digitalización, ¿no?, y la transición ecológica, ¿no? Son los pilares fundamentales. Vale, esto del 2021. Si nos centramos ahora en analizar el 2022, ¿no?, pues hemos visto que este inicio de año ha sido bastante más intensivo a nivel de publicación de estos PERTES, ¿no?, y han cogido velocidad de crucero y hemos visto pues hasta la publicación de 7 más, ¿no?, en este caso, y uno pendiente, ¿no?, en aprobación. Entonces, bueno, a principios de trimestres se publicaron el agroalimentario, el de economía de la lengua, el economía circular y naval y el aeroespacial, ¿no? Y el último que vimos ya a finales de marzo también, el de digitalización del ciclo del agua.
¿vale? Este sería el conjunto de 9 PERTES que ya hemos explicado, ¿vale? Y ya están, de algunos de ellos ya nos avanzaremos, lo veremos seguidamente, pero ya hay algunas convocatorias que se han lanzado, se han trazado dentro de estos marcos. Y se anunció también hay dos PERTES pendientes de aprobación, ¿vale? Uno que ya está bastante anunciado y bastante, no está tan verde, ¿no? Que es el PERTE de semiconductores, que incluso se ha anunciado, ¿no? La dotación presupuestaria, que es de 11.000 millones, siendo el PERTE con diferencia que más dotación de momento va a tener, ¿vale? Y también pendiente un PERTE relacionado con la economía social de los ciudadanos, ¿vale? Así como resumen general, lo que podemos decir es esto, ¿no? Pues 9 PERTES lanzados y aprobados ya por Consejo de Ministros y 2 pendientes de aprobación, ¿no? Donde parece, ¿no? Se vislumbra que el PERTE de semiconductores puede ser el próximo que caiga en aprobarse y que lo sigan el de economía social de los ciudadanos, ¿vale? Un poco incógnita también si vamos a ver algún otro más, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estos 11, ¿no? Que hay en cartera, yo creo que cubren bastante los objetivos y las palancas, ¿no? En las que se centraba el plan de recuperación. Muy bien. Emilio, ¿cómo se ha vivido esto en el CDT, ¿no? ¿Cómo se han impactado estas publicaciones que se han ido realizando? Bueno, buenos días. Pues bueno, el CDT la verdad es que no ha gestionado directamente ningún PERTE, si bien sí que ha gestionado alguna partida concreta de alguno de estos PERTES, básicamente para lanzar ya lo que es el objetivo final, que es poner convocatorias en marcha, ¿no? Convocatorias de ayudas, que son las convocatorias y las licitaciones son los vehículos que hay para poder conseguir ese dinero que viene de Europa a través de los PERTES o no, porque otras partidas no vienen directamente a la partida de PERTES, ¿no? Entonces, la mayoría de las partidas que ha recibido están fuera de los PERTES. Sí que en alguno, como por ejemplo el aeronáutico, sí que ha participado más. Y alguno más, de esos que hay ahí, yo creo que hay uno que es el tema de la lengua, que también ahí tenemos, creo, una pequeña partida. Bueno, al final, luego lo comentaremos, los dineros, digamos, recibidos a través del plan de Next Generation, pues se han convertido, digamos, en convocatorias de subvenciones directas para empresas, ¿no? En diferentes líneas, eso sí, alineadas algunas de ellas con estos PERTES, ¿no? Pero digamos que el modelo, digamos, para recibir las ayudas para las empresas que ha lanzado el CDT básicamente ha sido convocatorias de subvenciones. También ha utilizado parte del dinero de los fondos Next Generation para otras dos líneas que tenemos, que están fuera de las líneas directas de ayudas, digamos, en base a proyectos, que son la línea de compra pública innovadora, que son para, bueno, grandes proyectos, digamos, para la administración, en las que también se utilizan fondos provenientes del programa Next Generation, y la línea que tiene CDT para inversión, que se llama Invierte, inversión en capital de empresas de base tecnológica, que también se dota de un presupuesto, una parte del presupuesto también viene de los fondos de Next Generation, ¿no? Vale. Pero básicamente la mayoría de los fondos se han puesto en marcha, este año también y el que viene, en convocatorias de subvenciones. Vale, perfecto. Bueno, ya es una idea de cómo están impactando, ¿no? De alguna manera el tejido empresarial. Entonces, bueno, a continuación, mostrar una foto, ¿no? de la situación actual y de aquí de alguna manera podemos sacar conclusiones de lo que ha pasado y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, José, no sé si quieres hablar tú primero. Sí, resumimos, si queréis, un poco las principales magnitudes económicas, ¿no? De los PERTES que hemos dicho que se habían convocado y publicado. Bueno, analizando estos, ¿no? Pues vemos que el total, ¿no? De los PERTES aprobados y anunciados, incluyendo el de microchips, que todavía no está aprobado, ¿vale? Sumaría algo más de 30.000 millones de euros de inversión pública, ¿vale? Donde el principal peso lo llevaría el de semiconductores, lo seguiría el PERTE de energías renovables, o PERTERA, ¿vale? Lo sigue también el PERTE
del vehículo eléctrico y el aeroespacial, ¿vale? Siendo estos cuatro, ¿no? Estos tres, fundamentalmente los que de momento están adquiriendo más dotación presupuestaria, ¿vale? En este sentido, bueno, la temática, vemos que eso, ¿no? Lo que os comentaba un poquito antes, ¿no? Que la temática de los PERTE, junto con el ritmo de publicaciones, ¿no? Pues están bastante alineados con las prioridades del plan, ¿eh? Con lo cual sí que hubo un poco al inicio bueno, en el último trimestre del año pasado, un poco de escepticismo sobre la llegada de estos fondos, pero sobre todo en este primer cuatrimestre o trimestre, ¿no? Del 2022 se ha visto como esta publicación, ¿no? De convocatorias nuevas al amparo de estos PERTE se han ido acelerando y se ha ido publicando pues con bastante asiduidad, ¿vale? A nivel de grado de avance, si analizamos todas las convocatorias que ya se han lanzado o medidas, ¿no? Dentro de estos PERTEs de forma directa, valorando el presupuesto ya agotado, digamos, ¿no? De inversión pública estimada, ¿no? Estaríamos en un 17% de los 30.000 millones de euros aproximadamente, ¿vale? En esta partida, bueno, cabe destacar el avance en este sentido del PERTE del vehículo eléctrico, ¿vale? Que fundamentalmente ha cubierto casi su totalidad de la inversión, centrado principalmente en la línea que sigue estando abierta, ¿no? Que es de proyectos tractores, ¿no? de vehículo eléctrico, ¿no? Está dotada de casi 3.000 millones de euros, ¿no? 2.975 millones. A modo también reseñable, ¿no? Pues hemos visto que también se han ido publicando algunas medidas, ¿no? Directas también en el PERTE de salud, en el PERTE de energías renovables, ¿no? Con estas últimas convocatorias que se cerraron recientemente enfocadas a proyectos singulares de hidrógeno renovable o temas de almacenamiento energético y temas de la cadena proyectos de la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? O sea, esta primera tanda de convocatorias ya se publicó y algunas de ellas pues ya se han cerrado, ¿no? Relevante también algunas convocatorias dentro del PERTE de agroalimentaria y algunas iniciativas también del PERTE aeroespacial, ¿vale? En agroalimentaria, bueno, destacar el tema de los programas de I+D en ciencias marinas y en el de agroalimentaria, pues bueno, el programa tecnológico aeronáutico, ¿no? Que aquí entendemos, Emilio, que es aquí sí que es una de las líneas que vosotros tenéis participado. Y esto será un poquito el resumen a nivel de las principales magnitudes de la inversión ya publicada, ¿vale? Con lo cual, estamos en el inicio ha llevado un buen ritmo en este primer tramo del 2022 y prevemos que esto pues no se va a frenar y se va a acelerar, ¿no? En lo que nos queda de año y sobre todo pues ya acabar de publicar los fondos a partir del 2023. Vale, perfecto. Pues, bueno, una vez hemos visto, ¿no? la visión global de lo que serían los PERTEs, que lo asociamos más directamente a los fondos Next Generation, no nos podemos olvidar de que hay diferentes convocatorias que ya antes del COVID, ¿no? Antes de la pandemia, antes de los fondos Next Generation, venían apareciendo, ¿no? Seguramente han habido cosas que han ayudado a que estas convocatorias salgan, pero siempre está bien tener esa visión, ¿no? Entonces, bueno, aquí, José, también si nos puedes dar 4 pinceladas de cada una de las que son interesantes. Aquí, como bien anticipaba Emilio, ¿no? Al final, los fondos Next Generation, ¿cómo se iban a canalizar, ¿no? Pues teníamos 3 vías fundamentales, ¿no? El tema de los PERTE, el tema de las licitaciones públicas, ¿no? Y luego el incrementar, ¿no? Las prestaciones y a nivel de presupuesto y a nivel de condiciones, ¿no? Del ecosistema actual, ¿no? De las ayudas. Entonces, bueno, en esas 3 líneas hemos visto que se ha ido actuando. Aquí, bueno, comentar algunos ejemplos, ¿no? Que hemos visto, pues a modo de ejemplo, citar el kit digital, ¿no? El famoso kit digital que hemos visto que ha sido ampliamente publicitado en medios, ¿no? Bueno, enfocado a la digitalización de pequeñas empresas. Hay un primer tramo anunciado, ¿no? Y ya publicado de 500 millones de euros que ya se están realizando, ¿no? Ya se está gestionando, se ha puesto en marcha. Y otros ejemplos que hemos visto también pues, en la rama del IDAE, ¿no? Toda la parte de eficiencia y sostenibilidad, pues ayudas de programas de rehabilitación de edificios, tema de desarrollo urbano sostenible con las líneas DUS, todo el tema de movilidad de vehículos con los MOVES, los programas MOVES y luego pues inversiones también en energías renovables, ¿no? Que hemos visto con el tema del autoconsumo y almacenamiento, ¿vale? Y a nivel de movilidad, pues también estamos viendo eso, ¿no? El movimiento de algunos ejemplos que hemos visto que se han publicado a fecha de hoy, pues los programas de apoyo al transporte sostenible,
el tema de innovación en el sector portuario, ¿no? Y englobado, bueno, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, pues un pequeño ejemplo también, la convocatoria de activa financiación de recientemente y la línea transversal, ¿no? para todos los PERTES de los planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, ¿no? Dos convocatorias estas tradicionalmente publicadas que pues ya han salido, ¿no? Este año, con lo cual está habiendo también un buen ritmo tanto de los PERTE como de las convocatorias históricas, ¿no? Por llamarlas de alguna forma. Vale, perfecto. Y Emilio, a nivel de CDT, ¿cuál sería el resumen de lo que ha sido el 2021? Pues, bueno, en 2021 se incrementó el presupuesto de CDT casi un 50%, un 40 y pico por ciento, precisamente en base a los fondos de Next Generation, y se ha aplicado de diferentes maneras. Además de la línea, digamos, de CDT estándar, de proyectos de I+D+I, o sea, de proyectos de I+D y proyectos de innovación, que, digamos, esos se siguen gestionando con fondos propios del CDT. El incremento del presupuesto, como comentaba, sobre todo se ha dedicado a 3 líneas. Una es a convocatorias nuevas de subvenciones, que ahora os comentaré. El tema de invierte, inversión en capital también, de empresas tecnológicas, compra pública, licitaciones de prototipos para la administración en base a prototipos tecnológicos para solucionar problemas de la administración, digamos, del Estado, de algún organismo de la administración. Y luego también un fondo de garantías que vale para minorar, digamos, el riesgo que las empresas adquieren con CDT en las líneas, digamos, de ayudas que son ayudas parcialmente reembolsables. Son las ayudas que son financieras, están fuera de este cuadro que ahora voy a comentaros. Y digamos, aunque esas líneas, como os decía, tanto para I+D como para innovación, están los fondos provienen de fondos propios del CDT, digamos, ese fondo lo que hace es ayudar a bajar el nivel de riesgo que asume el CDT con las empresas y, por tanto, poder dar proyectos o más grandes o a unas empresas que a lo mejor no podríamos financiar, sobre todo a pymes. Bueno, pues entonces, como comentaba, subvenciones, convocatorias de subvenciones, compra pública, también la inversión en capital de empresas tecnológicas a través de Invierte y el fondo de garantía. Y si hablamos de las convocatorias nuevas, o que no nuevas algunas de ellas, pero la mayoría son nuevas, y las que no son nuevas, aún así se han visto mejoradas por el incremento de fondos, ¿no? Como es el caso de Neotec. Todas estas convocatorias son convocatorias de subvenciones y todas usan los fondos de Next Generation, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito de datos del año pasado. La convocatoria de Neotec, que tradicionalmente era de 25 millones de euros, se incrementó hasta 34,6 con los fondos Next Generation. Se amplió algún tipo de mejora respecto a las ayudas. La convocatoria de Neotec es una convocatoria de subvenciones para startups de menos de 3 años, de base tecnológica, y sobre todo, además de ser de base tecnológica, que crean negocio a base del desarrollo de su tecnología propia, ¿no? Esta es la base de Neotec, es una convocatoria interesante para startups. Precisamente luego hablaremos de la de este año, si queréis. Sí. Pero bueno, el año pasado se pudo incrementar el presupuesto. Aquí tenemos los datos, hasta 34,6 millones de euros. Luego también se lanzó una convocatoria que ya se había lanzado por primera vez en el 2019, que se llaman misiones de ciencia e innovación. Son proyectos estratégicos, sectoriales o para la sociedad, digamos, con gran porcentaje de investigación en consorcio liderados por grandes empresas o por medianas empresas. Hay 2 tipologías, pero en todos ellos son proyectos en cooperación, tanto de organismos empresariales como también organismos de investigación.
y también tiene que haber pymes. Y bueno, son proyectos que sí tenían unas líneas prefijadas. El año pasado había 8 y algunas de estas líneas sí que estaban un poco en consonancia con alguno de los PERTEs, ¿no? Por ejemplo, había una parte de salud que venía, había una parte del presupuesto que venía del PERTE de salud. Se lanzó también un tema en el tema de hidrógeno también, que eso también venía un poco del PERTE de energía, etcétera, ¿no? 8 líneas de proyectos estratégicos con 141 millones de euros. También se lanzó, que fue la primera que ya usó fondos de Next Generation el año pasado, una convocatoria para organismos de tipo centro tecnológico. Se llama Red de Excelencia Cervera. Es una red de apoyo a centros de excelencia formado por varios centros tecnológicos que también de alguna manera compiten en presentar las mejores propuestas de planes estratégicos tecnológicos, digamos, ¿no? En una serie de tecnologías que están predefinidas ya. Luego también novedoso, el Plan Tecnológico Aeronáutico, que se lanzó por primera vez el año pasado, va a tener que continuar este año con otra convocatoria. Es un plan también estratégico para el sector aeronáutico, que también viene del PERTE, una parte del PERTE de aeroespacial. Aquí lo que se pretende es de alguna manera que mejoren las condiciones de la industria aeroespacial española y se lanzaron el año pasado 3 líneas. Una para el avión de emisión cero, otra para los UAVs y otra para nuevos aeronaves multipropósito. Todos temas de futuro, digamos, presente-futuro, más que de pasado, ¿no? Bueno, fue también competitiva, como todas las convocatorias de CDT y de subvenciones, ¿no? Y también se lanzó otro que este año en principio no tiene continuidad, que es el Plan de Automoción Sostenible también para el sector de automoción, pero siempre que se usan fondos Next Generation no podemos hablar de temas, digamos, que no sean sostenibles y, por tanto, aquí no se podían incluir tecnologías, digamos, pues de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, las líneas que se lanzaron fueron una de componentes y plataformas para vehículos eléctricos o híbridos y también de hidrógeno. Esa era una línea. La otra era línea de conducción autónoma y la tercera el entorno productivo, digamos, de nueva generación para el sector de automoción. También de 40 millones de euros, competitiva. Tanto el plan aeronáutico como el plan de automoción son programas en consorcio, digamos, son programas estratégicos y, por tanto, los proyectos son proyectos estratégicos para soluciones, digamos, en las que van relacionadas varias empresas y también llevan organismos de investigación. Y luego, bueno, pues se lanzó a final de año una específicamente para pymes, pymes con sello de excelencia del EIC, del European Innovation Council. Son proyectos empresariales que consiguieron el sello de excelencia de la Unión Europea, del EIC, pero no consiguieron la financiación, sabéis que es muy competitiva, ¿no? Entonces, bueno, esos proyectos se pudieron recuperar a través de esta convocatoria de 20 millones de euros, que también saldrá este año. Como decía, luego la línea de Invierte, que Invierte es una línea de capital riesgo, que tiene su fondo propio y que pues el año pasado pues, se dotó con 177 millones de euros para entrar en capital de empresas de base tecnológica. Y luego la compra pública precompetitiva, que es la que hace el CDT, que también utilizó fondos y este año también va a utilizar fondos de Next Generation. Y luego, como comentaba, la última partida se utilizó para dotar a este fondo de provisiones técnicas, que este fondo es para minorar el riesgo que asume el CDT con las empresas que financia a través de las líneas de I+D y de innovación tradicionales. Sobre todo para pymes, se puede minorar el riesgo en base a la utilización de este fondo, ¿no? En total, bueno, fueron bastantes millones de euros, digamos, extra respecto al presupuesto
de CDTI, casi, como decía, un 50% más del presupuesto del año 2020. Vale, gracias por el resumen. La verdad que es súper interesante y se percibe, ¿no? El rigor, ¿no? de cómo se tratan estos fondos, de cómo se tratan las subvenciones y que realmente están enfocadas para, ¿no? la innovación del país, pues que realmente tenga ese apoyo del Estado. Vale, entonces, con esto, bueno, cerraríamos un poco la retrospectiva de lo que ha sido el año, ¿no? El pasado año. Recordar a la audiencia que si tienen preguntas las resolveremos al final. Y ahora pues entrar ya en lo que sería en lo que va a pasar de aquí adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que estar atentos, José. ¿Qué tenemos que estar pendientes? Vale, ok. Pues bueno, habiendo cerrado esta retrospectiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? Bueno, pues muchas oportunidades, ¿no? Ese es el resumen, tanto de las convocatorias tradicionales que hemos comentado anteriormente, ¿no? Como las específicas que hemos visto que ya vienen indicadas, ¿no? Muchas de las líneas prioritarias en los PERTE, ¿no? Entonces, lo que sí que, bueno, que quería oportuno hacer un repaso, ¿no? de estos PERTES, ¿no? En qué van a ir enfocados, ¿no? Y dar un poco un orden de magnitud de la inversión pública que se espera, ¿no? De aquellos más relevantes para ver, bueno, realmente hay un listado bastante importante, ¿no? De oportunidades que van a venir y se espera pues también un mayor incremento de la velocidad de publicación, ¿no? Porque al final son 140.000 millones, hay que gestionarlos y estos fondos se tienen que empezar a adaptar ya, ¿no? O sea, se han empezado y el ritmo tiene que seguir de forma buena, ¿no? Entonces, viendo un poco, desgranando un poquito cada uno de los PERTES a nivel más relevante, centrándonos en el PERTE de energías renovables, ¿vale? Aquí vemos que, bueno, hay bastantes fondos en los siguientes puntos que os voy a comentar, ¿no? Se va a seguir invirtiendo a nivel público en temas de energías renovables innovadoras, ¿vale? Todo lo que sea la transición ecológica va a tener premio, ¿no? Va a estar financiado, va a entrar de todos estos planes. Conceptos del almacenamiento flexible y nuevos modelos de negocio. Aquí también se esperan que vengan 620 millones, ¿no? En varias convocatorias en este sentido. Proyectos de hidrógeno renovable. Hemos visto una primera tanda de pioneros. Se espera que entre 2022 y 2023 se acaben publicando convocatorias en este sentido y líneas por valor de 155 millones. ¿Vale? Así como medidas para facilitar todo lo que es la transición energética. ¿Vale? Aquí entraría lo que es el plan MOOCs. Y por último, una línea de formación también para capacitar, ¿no? a la masa trabajadora, ¿no? Y a los ingenieros y la masa laboral de estos sectores, en formarlos y capacitarlos en estas nuevas tecnologías y poder hacer, ¿no? Pues, proyectar esta transición energética, ¿no? Que es tan necesaria y que es uno de los pilares fuertes del plan de recuperación. A nivel del PERTE de agroalimentario, aquí hemos visto que fundamentalmente está estructurado en 3 líneas principales, una enfocada para el sector industrial, donde se van a hacer énfasis en proyectos y acciones e inversiones para mejora de la competitividad y la sostenibilidad. ¿Vale? El tema de la sostenibilidad veréis que sale en muchos de ellos porque es una de las líneas, ¿no? Y de los focos del plan de recuperación. Esta primera línea tiene una dotación de 400 millones. Luego una línea específica para la digitalización, también otro pilar del plan de recuperación, dotada con 454 millones para fundamentalmente financiar, ¿no? O lanzar proyectos que vengan a digitalizar tanto el medio rural, ¿no? Como la transformación digital del sector agroalimentario de forma específica, ¿no? Pues hemos visto el programa Kit Digital o temas de Industria 4.0, ¿vale? Y luego una línea más pequeñita, que es la parte de I+D, donde se van a promocionar proyectos, ¿no? Iniciativas de ayudas a centros tecnológicos Cervera que comentábamos, ¿no? Para fomentar la I+D del sector. ¿Vale? Esta está dotada con 45 millones. Otro PERTE que de lo que nos espera y que hay bastantes expectativas del sector industrial, ¿no? Es el de economía circular, ¿vale? Es un PERTE que tiene 492 millones en total de dotación. No es de los mayores, pero sí que tiene 2 líneas muy, muy interesantes, ¿no? Para el tejido productivo industrial. Una primera dotada con 300 millones, que sería de actuaciones para sectores concretos enfocados en el textil y de moda, en el de plástico y el de energías renovables, ¿vale? Para buscar proyectos pues, que fomenten esto, el ecodiseño, el reciclaje de materiales, ¿no? y toda la sostenibilidad en esta cadena productiva de este tipo de sectores, ¿no? Estos 3 sectores fundamentales.
Y luego una línea de 192 millones más transversal, ¿vale? A nivel industrial para focalizar y mejorar esto, ¿no? Pues la recuperación de residuos, la reutilización, el reciclaje, ecodiseño, todos los conceptos que engloban la economía circular, ¿no? Que es súper importante. Al final no tenemos que perder de vista que las materias primas son finitas, ¿no? Y el tejido industrial pues hace un uso intensivo y hay que trabajar en la línea de recuperación, ¿no? Y minimizar las pérdidas de las mismas, ¿no? También comentar, ¿no? A modo interesante, el PERTE de digitalización del ciclo del agua, ¿no? Es un bien escaso y muy necesario, ¿no? El agua, y hay unas partidas importantes de dotación presupuestaria para mejorar la gestión tanto pública como privada que se hace de este medio, ¿no? Entonces, algunas de las líneas que se matizan en este PERTE sería para la digitalización de los organismos de las cuencas, gestores de las cuencas, con 225 millones de euros. Programas singulares también para digitalización del ciclo urbano del agua. Esto se prevé una dotación de 1.200 millones en convocatorias, bueno, en dos convocatorias concretas para el 2022 y 2023. Y luego, pues, convocatorias también para subvencionar toda la parte de las comunidades de regantes y comunidades de usuarios de aguas subterráneas con 200 millones. Y una última línea también relevante para financiar proyectos de digitalización en la gestión del agua en los sectores industriales, ¿vale? Para mejorar esta eficacia. ¿Vale? Esto será un poco lo más relevante, ¿no? Sí que es cierto que también se prevé, pues, a nivel transversal, ¿no? Como hemos visto que hay un nexo común, ¿no? Pues tanto para los PERTEs de salud como para el PERTE aeroespacial, el PERTE naval y lo que hemos comentado aquí, pues hay una línea muy importante, ¿no? De innovación industrial y sostenibilidad que está incluida dentro de estos PERTEs, ¿no? Con lo cual las empresas de este sector y los que apliquen pues se van a poder beneficiar también de estas convocatorias. Vale, perfecto, pues muchas gracias, José. Emilio, te voy a pedir una cosa porque no sé por qué se ha desactivado tu micro. Entonces, a ver si lo puedes activar y así te doy paso a la siguiente slide, que es lo que se espera en 2022. Hay un error en la slide. Estos serían las... Uy, no, perdón. Lo estoy diciendo yo mal. Ahora, próximas convocatorias para el 2022, ¿no? Y a ver si nos puedes dar una visión de lo que hay encima de la mesa, ¿no? Dentro del CDTI. Sí, bueno, pues mira, precisamente hoy ha salido una nueva convocatoria. Algunas, como comentaba, son continuistas respecto al año pasado y alguna es nueva. Vamos a ver, todas usan fondos Next Generation, excepto la primera, esta de Neotec Mujeres Emprendedoras, que se lanzó, ya está cerrada, y esta usó, digamos, fondos propios del CETI fuera de los fondos de Next Generation. Pero ya a partir de la siguiente, Neotec, que ha salido hoy precisamente, es la convocatoria anual, digamos, de Neotec, como decíamos, para startups de menos de 3 años, startups cuya línea de negocio se basa en el desarrollo de productos o servicios que va generando en base a su propia tecnología, al desarrollo de su propia tecnología o sus propios conocimientos científico-técnicos. Este año tiene 35 millones de euros y está abierta hasta el 5 de julio. Es una convocatoria competitiva, como decíamos, para startups de menos de 3 años. Esta es la primera que sale este año. La siguiente, que va a salir en muy poquito tiempo, es una convocatoria nueva que se llama convocatoria, se llama CETELCO la convocatoria, pero bueno, el objetivo es apoyar proyectos de I+D en tecnologías y aplicaciones para el sector audiovisual, pero no solo para el sector audiovisual, sino para que utilicen ese tipo de herramientas de tecnología audiovisual o de los videojuegos, tanto en el sector como fuera del sector. O sea, básicamente tecnologías audiovisuales, tecnologías de contenidos digitales, pero no los contenidos en sí mismos, sino las tecnologías que permiten gestionar esto. Los temas podrían ser de realidad virtual, animación y también videojuego como tecnología específica para estos propios sectores o para otros, utilización en otros sectores. Esta convocatoria es nueva, tiene 30 millones de euros
y saldrá en muy poco tiempo, antes de junio. Posiblemente este mes, posiblemente, o a principios de junio saldría. Esta es una convocatoria nueva, muy interesante. Esta es para empresas pymes, solo para pymes y para proyectos individuales. Lo presenta una empresa exclusivamente. El caso de Neotec también es una empresa la que presenta el proyecto empresarial. Y a partir de aquí ya vamos a hablar de otros programas que ya son conocidos de otros años. El Plan Tecnológico Aeronáutico, que es una continuidad del año pasado, pero puede que haya alguna diferencia en algunas de las líneas. Todas tienen que estar relacionadas, desde luego, con nuevas tecnologías para el sector aeronáutico, pero habrá alguna novedad. Saldrá también antes de julio. Este saldrá antes de julio. La de misiones, unos 120 millones de euros, con líneas diferentes a las del año pasado. Hay líneas de salud, hay líneas para industria, bueno, hay líneas para también el sector de agroalimentación, etcétera, ¿no? Pero todavía no están publicadas y por tanto los detalles todavía no se conocen. Estos son, como hemos dicho, proyectos estratégicos, sectoriales, vamos a llamarlos así, que tienen que participar grandes empresas de tipo PYME, organismos de investigación públicos y privados. Y son proyectos estratégicos de I+D que requieren que haya mucha investigación. La parte de investigación industrial es importante, porque con eso se pueden llegar a porcentajes de ayudas hasta el 80%, que es un porcentaje de ayudas muy alto en subvención. Bueno, también se repetirá al final de año una convocatoria de pymes con sello de excelencia de las pymes que durante este año, habiendo participado en convocatorias del EIC Accelerator, hayan conseguido el sello de excelencia, pero no la financiación de la Comisión Europea. Entonces, bueno, podrán presentarse solo las empresas que tengan sello de excelencia a esta convocatoria que intentará recoger esos proyectos y dotarlos de subvención. Luego hay otras dos que no están todavía definidas, pero que saldrán este año. Una sería una especie de continuidad de los centros de excelencia Cervera, pero con matices diferenciados. Aquí estamos hablando más de centros tecnológicos o centros de investigación y todavía no hay detalles. Todos los demás proyectos son muy empresariales. Este es menos empresarial. Este es más centrado en organismos de investigación o centros tecnológicos. Y luego uno último, que tampoco tenemos todavía los detalles, que también viene del parte de salud, una parte que la lanzará el CETI junto con el Instituto de Salud Carlos III sobre temas de salud. Tampoco están todavía las líneas completamente definidas. Entonces, bueno, esto en principio es lo que está previsto que salga este año. Un presupuesto muy parecido al del año pasado porque, además de esto, como comentábamos, se sigue usando el fondo de provisiones y también en los temas de inversión en capital y también los temas de compra pública, que no estarían aquí. Estos serían solo las convocatorias, pero las otras acciones también tienen y usan fondos de Next Generation y también van a salir este año, ¿no? Vale, genial. O sea, se repite un poco lo del año pasado, ¿no? Un presupuesto más potente, la ayuda de los fondos Next Generation. Muy parecido. El presupuesto parecido al del año parecido. anterior, pero respecto al antes del COVID. Vale. Eso es. Vale, y bueno, me han hecho una pregunta que creo que es oportuno hacerla aquí acerca de cuándo está prevista la convocatoria de misiones. Aquí hemos puesto en el Q2, no sé si puedes afinar un poquito más en la información, Emilio. Sí, julio se prevé como muy tarde. Por eso he puesto un Q2. Vale. Como muy Vale, tarde. Podría salir también a finales de junio, pero bueno, el límite sería julio. Vale, genial. Pues bueno, visto esto, ¿no? Siguen habiendo convocatorias, siguen habiendo ayudas, hay que estar pendientes, ¿no? Y un poco esto nos daría paso a qué hemos aprendido en este año y cuáles son las recomendaciones que damos desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que algo generalizado, ¿no? Es que
no es fácil acceder a estos fondos, eso ha sido siempre, ¿no? Las convocatorias requieren un esfuerzo porque tiene que haber un rigor respecto al dinero que se reparte. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en Seven Experts, José, en este sentido? Sí, a ver, bueno, yo creo que un poco, o sea, aunque hayan convocatorias públicas nuevas, ¿no? Con el PERTE, los Next Generation y demás, yo creo que al final la problemática sigue siendo un poco, o las dificultades, ¿no? Siguen siendo un poco las mismas, ¿no? A nivel que lo que nos transmiten las empresas, ¿no? Y lo que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Al final hemos querido aquí reseñar algunas de las más relevantes, ¿no? Y creo que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a un proyecto, ¿no? Y luego cerraremos con unas recomendaciones, ¿no? Que nosotros entendemos que con la experiencia y la práctica, pues son buenas tenerlas en cuenta, ¿no? Para maximizar, ¿no? Ese ratio de éxito y conseguir la financiación, ¿vale? Viendo las dificultades, bueno, yo creo que la fundamental es la actualización constante, ¿no? Hemos visto aquí un montón de información en pinceladas, pero hay muchísima más, ¿no? Y todas estos nuevos fondos, ¿no? Pues generan mucha información nueva, un gran abanico de nuevas líneas y de convocatorias y de medidas que hay que estar actualizado, ¿no? Pues para primero conocerlas, que no se nos pasen y poderlas encajar dentro de una estrategia, ¿no? O de forma directa en las empresas, ¿vale? Una vez que se tiene todo esto aterrizado y se tiene el conocimiento, ¿no? Y la actualización de la información que se va publicando, es importante también pues, las dificultades, ¿no? También que nos vemos, el tema de alinear, ¿no? Todas las necesidades, ¿no? A nivel de estrategia y de las empresas con el marco temporal en el que se publican, ¿no? Pues tienes que encajar muchas variables que a veces pues las empresas no las tienen en cuenta, ¿no? O por la inmediatez de las inversiones que necesitan o la prontitud que tienen que lanzar el proyecto. Y pues todo esto hay que hacerlo, meter en una coctelera y que encaje todo bien y poder aprovecharse de esta financiación pública, ¿vale? Finalmente, cuando ya tienes la estrategia, ¿qué nos encontramos, ¿no? Pues te enfrentas a la convocatoria, al BOE, ¿no? Al procedimiento de solicitud. Estructurar, ¿no? Y dimensionar los proyectos es fundamental también y es no es difícil, es complejo, o sea, tienes que conocer muy bien toda la documentación que hay, toda la información, todas las particularidades, ¿no? Pues para poder hacer frente a las exigencias y variables, ¿no? Y criterios que garanticen el encaje, la viabilidad de tu proyecto, pues para poder competir, ¿no? Con el resto de solicitudes que van a haber. Y en línea con este punto, lo que sí que hemos visto, ¿no? Que es un poquito novedoso, ¿no? Pues la aparición de nuevos requisitos, ¿no? Para la valoración de los proyectos, temas relacionados con la igualdad de género, el reto demográfico, ¿no? Pues son puntos que se tienen en cuenta para la valoración, o el tema de sostenibilidad, que me repito, ¿no? Pero que es un tema que estamos viendo y se traduce en el famoso documento de NHS, ¿no? Que al final es un análisis de los riesgos medioambientales que exige Europa, ¿no? Y que tienes que analizar y presentar con tu proyecto, ¿no? Entonces, están habiendo esos nuevos requisitos, nuevas particularidades, nuevos temas o cuestiones que hay que tener en cuenta que bueno, anteriormente no eran necesarios y ahora hay que valorarlos para poder hacer una conjunción completa, ¿no? de la solicitud. Y luego esto es a modo de reivindicación, ¿no? O casi, sí, más como una reivindicación, ¿no? El proceso de solicitud, ¿no? Pues vemos que en vez de aligerarse, ¿no? A nivel burocrático, documental o de herramientas, ¿no? Pues hemos visto que se sigue complicando, ¿no? O adquiriendo un poquito más de complejidad. Entendemos que en parte, ¿no? Por estos requisitos nuevos que pide Europa, ¿no? Para garantizar esto, una correcta difusión y reparto de los fondos, ¿no? Pero bueno, estas 5 líneas son los principales problemáticas o requisitos o escollos a los que nos tenemos que enfrentar para hacer una solicitud de tiempo, forma y con calidad, ¿no? Pues analizando un poquito todo esto, las recomendaciones, ¿no? Que nosotros hacemos desde Seven Experts y que aplicamos en nuestros proyectos, ¿no? Y en el día a día. Pues la primera, fundamentalmente, analizar y planificar, ¿no? Pues tener todo el conocimiento, todo el know-how y poder hacer este trabajo de análisis de inversiones y definir las necesidades de financiación que mejor se ajustan a la empresa, pues para poder planificar esto, ¿no? La búsqueda de oportunidades de financiación pública y precisar en el enfoque, ¿no? De los proyectos y alineado a la estrategia empresarial, sobre todo también, ¿vale?
el expertise, lo que os comentaba, nuevos requisitos, el proceso se adquiere mayor complejidad, pues está claro, ¿no?, que la concurrencia a este tipo de convocatorias es muy alta, el proceso es relativamente complejo y requiere de dedicación, ¿vale? Y enfrentarte pues desde cero a una solicitud sin tener experiencia, pues evidentemente te merma, ¿no?, las posibilidades o baja las posibilidades y probabilidades de éxito. Es importante pues rodearte de profesionales, ¿no?, o de un equipo que tenga experiencia para poder alinear todas las variables y generar una solicitud ganadora, ¿vale? Y luego, pues bueno, una vez que te conceden, ¿no?, la ayuda, que es una parte bastante compleja, es igual de importante o más, ¿no?, diría, el seguimiento. O sea, realizar un buen seguimiento de la ejecución del proyecto en todos sus aspectos, tanto económicos como técnicos, pues es fundamental para poder identificar o anticipar desviaciones y, sobre todo, garantizar una correcta justificación y no poner en juego estos fondos que tanto han conseguido captar, ¿no?, y hacer una ejecución completa y justificarla bien y, sobre todo, pues recibir los fondos que te corresponden para el proyecto de forma total. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, José. Emilio, ¿cuál sería tu visión, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que harías tú a las empresas ¿no?, que aplican a esas convocatorias que lanzáis vosotros, ¿no? ¿Y qué mensaje les lanzarías en ese sentido? No, estoy bastante de acuerdo. Es que, vamos, el hecho de usar fondos Next Generation ha complicado un poco el proceso de justificación tanto de la propuesta como luego del seguimiento, porque es cierto que el seguimiento, que el CDTI siempre lo ha hecho, vamos, es obligatorio, por supuesto. Hay que justificar cosas que nos va a pedir la Unión Europea. Entonces, es cierto que se ha complicado un poco, ¿no? Y por tanto, pues esa escala de complicación hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí, lo primero es verdad. O sea, en nuestro caso, vamos, nosotros tenemos unas líneas bastante claras. Lo que pasa es que es cierto que bueno, con el hecho de haber recibido estos fondos, hemos lanzado cosas nuevas que en principio no estaban previstas. Por tanto, digamos, las empresas gitanas estaban atentas a la posibilidad que surgieran, ¿no? Y por eso nosotros también intentamos hacer mucha promoción o mucha difusión para que se adelanten las empresas a las posibles convocatorias que van a surgir, ¿no? Pero es cierto que primero es estar informado y saber dónde podríamos encajar un posible proyecto que tiene que ir con la estrategia nuestra en alguna de las convocatorias que se lanzan de los múltiples PERTES o no PERTES o convocatorias que sacan todos los ministerios, ¿no? Eso lleva un esfuerzo y es verdad que eso es complejo. Desde luego yo siempre diría que estoy de acuerdo, que el proyecto que se presente a la convocatoria concreta debería estar en relación con la estrategia de la empresa, no intentar ir a todo lo que se mueva, porque primero es complejo, segundo, todas estas convocatorias son competitivas y el hecho de que no estén bien preparadas las cosas y no sean claras harán que la evaluación final no sea adecuada y se queden fuera de la ayuda. Entonces, primero conocer bien las posibilidades, segundo ver que encajan en la propuesta en la estrategia de la empresa. Y luego, pues sí, si tenemos un equipo que sea capaz de presentarlo interno, estupendo. Es costoso y hay que dedicarle tiempo. Si no, desde luego también se puede contar con profesionales, empresas especializadas, ¿no?, para esto, ¿no? Yo diría que no es una necesidad, pero lo que es cierto es que el presentar un proyecto de este tipo supone pues eso, un trabajo que hay que realizar, que lleva una serie de recursos personales, en horas y conocimientos que hay que trasladar a un documento, porque todas las convocatorias de tipo subvención se basan en una evaluación pura y dura en base a la documentación presentada, nada más que eso, ¿no? Entonces, cuanto mejor se presente, más clara esté y vaya más en consonancia con el objetivo de cualquiera de las convocatorias, pues más posibilidades de éxito tendrá, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? Complejidades extra, desde luego, de los fondos Next Generation y de todas las convocatorias que usan estos fondos. El tema del DNSH, eso es muy importante, porque hay que justificarlo
en la presentación del proyecto y también luego en el seguimiento del proyecto. Es verdad que ya nosotros incluso hemos empezado a lanzar una especie de guías, o en las convocatorias tenemos ya un documento que refleja cómo debería cubrirse eso, pero no deja de ser un tema importante a considerar el cómo poder realizarlo de forma, digamos, segura y coherente para que no tengamos problemas luego en el seguimiento de los proyectos, que es cierto que es necesario, es obligatorio, y que la comisión estadísticamente lo hará seguramente, pero hará un seguimiento y si el tema no está bien justificado, pues lógicamente hará devolver el dinero a la empresa, ¿no? Eso es un problema. Entonces, bueno, es un grado más de seriedad respecto a lo que ya se estaba haciendo en general en todas las convocatorias en España y las que lanza CETI, pero bueno, es un tema a considerar, la importancia que tiene. Y bueno, yo creo que hay oportunidades. Es verdad que se van a acabar las convocatorias en el año que viene, o sea que estamos en el punto ahora, digamos, en el punto de equilibrio, centro de gravedad más o menos ahora, porque ya hubo convocatorias el año pasado y las habrá el 23, pero los fondos se acabarán de ejecutar, no de ejecutar, sino de asignar el último día de diciembre del año 23, con lo cual ahora va a ir todo mucho más rápido, o por lo menos tenemos que estar mucho más atentos a todo lo que vaya ocurriendo, ¿no? Eso sí, es lo que os puedo comentar un poco desde la visión nuestra, ¿no? Genial, Emilio, porque creo que compartimos totalmente y es bueno ver, ¿no?, que desde los dos lados se comparte esta visión. Yo estoy viendo las preguntas que nos están haciendo, sé un poco los inputs, ¿no?, que tenemos de los clientes y en general hay como la parte inicial, ¿no?, de estar al día, de cuándo sale la convocatoria, etcétera, es una cuestión común, ¿eh? Entonces, antes de entrar a estas preguntas, sí que queremos compartir con la audiencia una herramienta que tenemos abierta en nuestra página web, que es una herramienta que te ayuda a tener esa información, ¿no? Sobre todo a la hora de saber qué convocatorias van a salir, las que han salido y a cuáles yo puedo aplicar con todos los condicionantes. Entonces, es una plataforma de ayudas, se puede acceder en 7express.com. Dentro de soluciones digitales vais a tener el buscador de ayudas. Tiene tres maneras de trabajar esta plataforma. La primera es muy sencillita, es un recomendador, te hace 5 preguntas y en base a esas 5 respuestas pues vas a tener qué ayudas puede aplicar tu empresa. Luego tenemos el buscador como tal, que incluye más filtros y también, ¿no?, te genera un listado de convocatorias que pueden afectar a tu empresa y que, por tanto, pueden ser motivo de estudiarlas. Y, por último, hay una última modalidad, digamos, que es que puedes crear mis avisos, ¿no? Le llaman mis avisos creados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú introduces tus datos y en cuanto se publica esa convocatoria que te puede afectar, vas a recibir un mensaje diciendo se ha publicado esta convocatoria, podríamos decir, empieza a correr, ¿no?, si quieres conseguir la financiación. Entonces, bueno, creo que es una herramienta que, ¿no?, en el momento que estamos, que van a ser muchas convocatorias, que sabemos que la velocidad es importante, que detectarla a tiempo es importante, pues más que estar todo el día mirando el BOE, pues acceder a nuestra página web y poder tener esta información. Vale, entonces, bueno, con esto ya llegaríamos al final. Bueno, gracias por vuestra exposición. Vamos a leer las preguntas y nada, empezamos por Raúl, que ha preguntado de cómo se puede participar en un PERTE, ¿no?, y dónde se puede encontrar información de quién está traccionando el PERTE de agro. Entonces, no sé, José. Sí, a ver, aquí hay algunos matices, ¿no? O sea, un PERTE no es una única convocatoria, ¿no?, o es una única medida, es un único programa. Un PERTE es una especie de paraguas, ¿no? Es un aglutinador de varias medidas que se han definido y desarrollado, se van a desarrollar en un entorno concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede acceder a los PERTEs? Concurriendo a las convocatorias o líneas de financiación que se van a publicar, ¿no? Hemos dado unos ejemplos anteriormente. Dentro de los PERTEs se van a convocar publicaciones y convocatorias y fuera también, ¿no?, hay para el sector agroalimentario, ¿no? La otra parte que comentaba era quién está dinamizando, ¿no?, el PERTE, ¿no? O sea, de agroalimentario, creo que era recordar, ¿no, Guillem? ¿Comentaba?
Sí, preguntaba por el agro. Esta parte, o sea, las convocatorias de PERTES exigen proyectos en colaboración o no, dependiendo de las bases de la publicación, ¿no? Entonces, no hay, es un poco un error de concepto, ¿no? No hay un PERTE general y único, ¿no? Para agroalimentario y se va a presentar solo eso, ¿no? Sino se va a ir desgranando en convocatorias y en esas convocatorias van a marcar qué tipo de empresas o qué tipo de consorcios, qué tipo de colaboraciones pueden ir a ellas. Vale. Bueno, aquí también es esto, ¿no? Nosotros al final estamos pendientes de todas esas convocatorias y ¿no? Es decir, la mejor estrategia, pues siempre pueden hacer la pregunta con total paz a nuestros consultores. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se prevé la convocatoria conjunta de CEDETI y ISCI sobre medicina de precisión? Emilio. Sí, yo lo he comentado, ¿no? En este momento no podemos saberlo, no sabemos. No sabemos incluso si va a ser antes, que sería lo esperado, antes de julio. No puedo deciros, no tengo la información sobre vamos. Vale, perfecto. Luego Javier pregunta, ¿el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible si se volverá a publicar en 2022? Ay, perdón, era para mí, es que estaba escribiendo. El automoción sostenible, no, este año no sale esa convocatoria, no sale. Tenemos dentro de la línea de emisiones una línea que se repetirá seguramente este año, que es de la industria del siglo XXI, ¿no? Entonces, sector industrial del siglo XXI. Ahí se pueden presentar, digamos, proyectos de temas industriales tanto del sector de automoción como de otros. Pero la línea específica de automoción no se repite este año, no se saca este año. Vale, perfecto. Y una última pregunta es si hay algún sitio web donde se indiquen todos los requisitos extra derivados del hecho de que sean para Next Generation, ¿no? Lo que comentábamos de que se han ampliado esos requisitos. Entonces preguntan, ¿hace falta tener algún tipo de sello de medio ambiente? Sí, a ver, estos requisitos, si quieres, matizo yo y luego... Estos requisitos vienen indicados en la propia convocatoria, ¿eh? O sea, para algunos serán comunes, otros serán específicos de la convocatoria y del sector y se desgranan ahí. O sea, al final, un poco el histórico de conocimiento que tenemos de las convocatorias actuales y las nuevas, pues nos hace ver esta diferencia, ¿no? Pero no hay un manual estricto, ¿no? de cosas que sí te van a pedir los procesos para el Next Generation, ¿no? ¿Hace falta algún tipo de sello de medio ambiente? Pues lo mismo, vendrá indicado en la convocatoria, ¿no? Pues sí que hemos visto el tema del NHS, temas de certificaciones ex ante de proyectos para garantizar la calificación de I+D de los proyectos. Este tipo de requisitos vienen marcados, ¿no? por la convocatoria, ¿vale? No puedo contestar de forma general, puede ser que en alguna convocatoria lo pida. Sí, vamos, en las de CETI, desde luego, como decías, es obligatorio. Ya sale en la convocatoria, ya salen los detalles, ¿no? Sobre los requisitos que hay que cumplimentar y la documentación también que sería necesaria, ¿no? De complementar. Está completamente definido. Lo que pasa es que es verdad que requiere, o sea, hay que cumplimentar una serie de apartados y para cumplimentar esos apartados, pues requiere muchas veces de estudios o de justificaciones en base a documentación. Es posible. O sea que una cosa es, digamos, los requisitos que hay que cumplir y otra cosa es cómo se cubren esos requisitos, ¿no? Entonces, dependiendo de la convocatoria, pues aparecerá en la convocatoria y dependiendo de la tipología del proyecto, pues puede ser más necesario una justificación, digamos, mucho más profunda. Y también, sobre todo, en la fase de seguimiento, sobre todo. Entonces, bueno, eso, en principio, siguiendo la propia convocatoria, pues tendremos el hilo conductor y sabremos navegar y ver lo que requerimos de justificar para presentar el proyecto. Vale, pues bueno, ya no hay más preguntas. Queda un minuto para la una, así que hemos cumplido con la hora que teníamos programada. Bueno, agradeceros nuevamente vuestra participación. Gracias, Emilio, gracias al CEDETI por vuestra accesibilidad y disponibilidad, sobre todo porque no es la primera vez que colaboramos.
Y nada, simplemente cerrar bueno, que los fondos Next Generation están ahí, que el 31 de diciembre de 2023 se acabaría esta oportunidad, ¿no? Que merece la pena estar atentos, ¿no? Todas las empresas que invierten en innovación y en proyectos internos de mejora para conseguir este tipo de financiación. Y por último, pues desde la posición de Seven Experts, ¿no? Que nuestros consultores están siempre disponibles para hacer una primera análisis de si merece la pena o no ir a determinadas convocatorias, ¿no? El trabajo que mencionabas tú, Emilio, ¿no? Que hay detrás de cada convocatoria, de que al final es competitivo y que si no hay un trabajo bien hecho, pues de alguna manera estás perdiendo el tiempo, pues nosotros ofrecemos esa primera consulta, ¿no? En la cual por nuestra experiencia, por nuestro expertise, podemos asesorar a las empresas de si merece la pena o no merece la pena. Entonces, nada, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los asistentes y que tengáis un feliz día. Vale, gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.